Mi exesposa me dejó a mí y a nuestros 2 hijos por su amante rico. Años después, intentó recuperar su amor con regalos caros, cuando quiso tenerlos en su boda, pero mis hijos vieron a través de ella y se negaron a tener algo que ver con ella. Cuando nos casamos por primera vez, sentí que estábamos construyendo algo sólido. Mi exesposa y yo nos conocimos durante la universidad, nos unimos por intereses comunes y decidimos enfrentar la vida juntos. Pensé que estábamos en la misma sintonía acerca de formar una familia y envejecer lado a lado. Así que pensé que nuestros 2 hijos, Carter y Charlotte, crecerían felices. Al principio fueron cosas pequeñas, más noches fuera con amigos del trabajo, llamadas telefónicas tomadas en otra habitación y una distancia creciente que no podía identificar. Lo atribuí al estrés o quizás a la rutina de la vida que nos alcanzaba. Pero luego descubrí la verdad, no se estaba poniendo al día con cualquiera, había estado teniendo una aventura con un hombre de negocios llamativo, alguien que según ella podía ofrecerle un futuro mejor y que la entendía mejor de lo que yo jamás podría. El día que confesó, trató de hacerlo sonar como un borrón y cuenta nueva para ella, una forma de ser finalmente feliz, pero todo lo que yo vi fue destrucción. Carter tenía 14 años entonces, lo suficientemente mayor para escuchar nuestra discusión, y salió furioso de la casa en el momento en que lo entendió. Charlotte, de solo 11 años, se aferró a mí llorando y preguntando por qué mamá ya no nos quería. ¿Qué podía decirle a eso? Después del divorcio, ella se mudó dejándome a los niños. Al principio esperaba que intentara enmendarse, pensé que lucharía por ellos, por nosotros de alguna manera, pero no, empacó sus maletas y saltó directamente a su nueva vida con el señor Bolsas de Dinero, como Carter lo llamaba con amargura. No fue solo que se marchara, fue la manera en que lo hizo. Dijo que quería un nuevo comienzo, libre del equipaje de una vida mediocre, sus palabras, no las mías. Afirmó que los niños lo entenderían algún día y que yo debía dejar de ser amargado. Yo no estaba amargado, estaba destrozado. Los niños no necesitaron ningún tipo de persuasión para tomar una posición, rechazaron sus llamadas, ignoraron sus mensajes de texto e incluso llegaron a bloquearla en las redes sociales. Carter, siendo el más vocal, dijo que cualquier madre que pudiera abandonar a su familia por un hombre brillante y nuevo no era en realidad una madre. Charlotte no decía mucho, simplemente se aferraba a mí en silencio, con su confianza rota de una manera que yo no sabía cómo reparar. Pasaron meses y nos adaptamos a nuestra nueva vida, solo los 3. No fue fácil, si teníamos dinero, pero las emociones estaban a flor de piel y yo tenía que equilibrar trabajo y crianza solo, pero lo logramos porque no teníamos otra opción. Entonces llegó el anuncio, de repente mi exesposa envió un mensaje a Carter y a Charlotte diciendo que tenía algo importante que compartir y esperaba que escucharan. A ninguno de los dos les importó, pero por curiosidad hojeé el correo que me envió. Estaba comprometida con el hombre por el que nos dejó y la boda estaba programada para la primavera. Dijo que esperaba que pudiéramos ser civilizados y que los niños fueran parte de su gran día. Carter se rió, un sonido amargo que no correspondía a un chico de su edad, dijo que no había forma de que asistiera, ni siquiera si lo sobornaba con un coche nuevo. Charlotte ni siquiera miró el mensaje, dijo que no tenía nada que decirle a una mujer que solo se acordaba de ellos cuando le convenía. Unas semanas después comenzó a aparecer, actuando como si nunca se hubiera ido. Hizo un gran espectáculo trayendo regalos, ropa de diseñador, aparatos caros, boletos para parques de diversiones. Dijo que quería reconstruir su relación con los niños ahora que su vida era estable. Carter la enfrentó de inmediato diciendo que era curioso cómo su idea de reconstruir solo empezaba después de encontrar a un hombre que financiara todo. Los niños no aceptaban nada de eso, apenas la reconocían cuando venía y cada intento suyo de conectar era recibido con fría indiferencia. No lo negaré, no me molestaba del todo la manera en que los niños actuaban, eran inteligentes. Ella había esperado que los niños cayeran a sus pies en el momento en que agitara su tarjeta de crédito, pero ellos vieron a través de todo. Ella vino a mí después de otro de sus intentos fallidos, frustrada y culpándome, dijo que debía haber envenenado a los niños contra ella, llenando sus cabezas con mentiras y convirtiéndolos en pequeños soldados de mi venganza. Le dije la verdad, simple y clara, yo no necesitaba decir una palabra, lo cual era cierto, sus acciones hablaban más fuerte de lo que yo jamás podría. Para cuando llegó el día de su boda, renunció a pedirles a los niños que asistieran, en su lugar se volcó en el evento lujoso, publicando cada detalle en línea como para demostrarle al mundo que estaba viviendo su mejor vida. Carter y Charlotte apenas lo notaron, estaban demasiado ocupados con sus propias actividades, pero yo podía notar que su ausencia aún pesaba en ellos. Carter canalizaba su enojo en sarcasmo y evasión, mientras Charlotte se volvía más callada y reservada.
Intenté ser suficiente para ellos, pero sabía que no podía llenar completamente el vacío que ella dejó. Y luego, justo cuando las cosas parecían estabilizarse, trató de comprar su amor de nuevo, solo que esta vez fue más grande, unas vacaciones familiares a Europa, teléfonos nuevos, compras extravagantes. Dijo que todo era porque los amaba y quería recuperar el tiempo perdido, pero Carter, ahora con 15 años y tan perspicaz como siempre, hizo la única pregunta que ella no pudo responder: ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué solo le importaba ahora que ya tenía todo lo que quería? ¿Y por qué pensaba que el dinero podía reemplazar las noches en las que no estuvo cuando más la necesitaban? Charlotte, que siempre había sido más dulce, simplemente dijo que no confiaba en ella, dijo que no podía aceptar regalos de alguien que ni siquiera podía cumplir sus promesas. Al verlos mantenerse firmes me sentí orgulloso pero también triste, eran tan jóvenes y ya cargaban con tanto dolor, no era justo pero era su realidad. Todo lo que podía hacer era seguir de pie junto a ellos, sin importar cuántas veces ella intentara meterse de nuevo en nuestras vidas. Actualización 1. Poco sabía yo que sus intentos apenas comenzaban y esta vez no iba a aceptar un no por respuesta. Sabía que estaban lidiando con su duelo a su manera. Carter había empezado a pasar más tiempo en su habitación, con los auriculares puestos y la música a todo volumen, tanto que podía escuchar los bajos retumbando en las paredes. Charlotte, de 12 años, era un poco más vocal con su enojo, lo cual fue una sorpresa, hacía preguntas como por qué mamá había elegido a otra persona sobre nosotros. Yo no tenía respuestas, solo la seguridad de que lo superaríamos juntos y de que los amaba mucho. Carter ignoraba la mayoría de sus mensajes directamente, mientras que Charlotte solo me entregaba el teléfono con una mirada de desprecio. Trataba de no intervenir, dejando que procesaran sus sentimientos de manera natural, no iba a dictarles cómo debían sentirse hacia alguien que los había defraudado de manera tan profunda. No pasó mucho tiempo antes de que el nuevo matrimonio ocupara el centro de su vida. Charlotte me preguntó cómo su madre podía seguir adelante tan rápido. Le dije la verdad, que algunas personas lidian con sus errores apresurándose en distracciones en lugar de enfrentar las consecuencias. Sus intentos de involucrar a los niños en su nueva vida se volvieron más agresivos, enviaba fotos de salidas lujosas con su prometido y sus hijos, acompañadas de leyendas sobre lo divertido que sería si Carter y Charlotte se unieran a ellos. El mensaje implícito era claro: el dinero podía suavizar la traición y comprar su perdón. Cuando empezó a llamar con más frecuencia no era porque quisiera reparar el daño, era porque necesitaba que los niños participaran en su fachada. Su nuevo prometido sabía que ella estaba casada mientras tenían la aventura, pero no tenía idea de las verdaderas razones detrás de nuestro divorcio, y ella quería que los niños apoyaran la historia de una separación amistosa. Me enteré cuando Carter me mostró un mensaje de ella pidiéndole que fuera educado y que no hiciera las cosas incómodas durante una cena que había planeado. La furia de Carter hervía. Me dijo que no iba a sentarse en una mesa y fingir que todo estaba bien solo porque ella quería impresionar a alguien. Charlotte, en cambio, estaba más callada, dijo que le entristecía que su madre se preocupara más por lo que pensaba su prometido que por cómo se sentían ellos. Me comuniqué con mi exesposa tratando de mediar, le dije que presionar a los niños para aceptar una narrativa falsa solo los alejaría más. Ella desestimó mis preocupaciones, acusándome de volverlos contra ella. Según ella, yo era quien había fallado en animar a los niños a mantener una relación con ella, como si su traición pudiera ser barrida bajo la alfombra con suficiente fuerza. La cena fue el punto de quiebre, en contra de sus deseos, organizó que Carter y Charlotte asistieran, prometiéndoles un buen rato y luego emboscándolos con una foto grupal para presumir a su familia perfecta. Carter se levantó y se fue a mitad de la comida, dejando la foto a medio tomar, y Charlotte se derrumbó durante la cena, lloraba en el coche cuando los recogí. Después de eso los niños se negaron a verla. Carter bloqueó su número y Charlotte me dijo que no quería visitar a su madre nunca más, ni siquiera en las fiestas. Les dije que apoyaría cualquier decisión que tomaran, pero sabía que su elección no era algo que habían tomado a la ligera, estaban hartos de sus juegos y yo también. Ella no tomó bien su rechazo, al principio redobló los regalos y promesas, cuando eso no funcionó recurrió a manipulaciones emocionales, enviando largos mensajes de texto sobre cuánto los extrañaba y cómo la estaban castigando injustamente. Era manipulador y agotador. En su frustración comenzó a difundir historias sobre cómo yo estaba volviendo a los niños contra ella. Amigos e incluso algunos familiares me preguntaron por qué no estaba fomentando la reconciliación, como si sus acciones nunca hubieran ocurrido. Les dije que los niños eran lo suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones, no iba a socavar sus sentimientos para conveniencia de ella. Les dije que se mantuvieran al margen de nuestros asuntos, ya que sus esposas o esposos no eran los que habían engañado.
El golpe final llegó cuando intentó involucrar a su prometido en sus intentos de recuperarlos, lo envió a hablar con Carter después de la escuela un día, alegando que él podía ayudar a reparar su relación. Carter llegó a casa más enojado de lo que jamás lo había visto, despotricando sobre cómo no necesitaba que un extraño le dijera cómo perdonar a su propia madre. Estaba claro que ella aún no entendía, el perdón no es algo que se pueda forzar o comprar, se gana a través de un esfuerzo genuino y responsabilidad, nada de lo cual ella había mostrado. Los había herido profundamente y en lugar de asumir la responsabilidad solo había empeorado las cosas al priorizar su nueva vida sobre la familia, sobre los hijos que había dejado atrás. Los niños no necesitaban que yo defendiera sus decisiones, eran perfectamente capaces de hacerlo ellos mismos, pero como su padre no iba a permitir que nadie, ni siquiera su madre, socavara su derecho a sentirse heridos y traicionados. Ellos merecían algo mejor y me aseguraría de que nunca dudaran de eso. Actualización 2, no lo negaré, me enfureció con ella una vez más, pero mantuve mi enfoque en los niños, ellos necesitaban estabilidad, no un padre consumido por el resentimiento. Un fin de semana mi exesposa apareció sin previo aviso en nuestra casa, con un bolso caro colgando de su brazo y una sonrisa forzada pegada en la cara. Quería llevarse a los niños por el día. Carter se negó de inmediato diciendo que tenía tarea que hacer, Charlotte me miró en silencio preguntando si tenía que ir, le dije que dependía de ella y dudó antes de sacudir la cabeza. El rechazo golpeó fuerte a mi exesposa, no sé por qué, ya debería estar acostumbrada. Balbuceó sobre cómo los niños estaban siendo irrazonables y cómo yo estaba fomentando esta hostilidad. No perdí la calma, pero tampoco lo endulcé. Le dije que se necesitaría más que aparecer con un coche llamativo y planes de fin de semana. No lo tomó bien, acusándome de las mismas cosas de siempre. No pude evitar ser sarcástico, le pregunté si realmente creía que podía abandonar a nuestra familia engañando y casándose con el mismo amante, y luego volver como si nada hubiera pasado. Salió furiosa, gritando sobre lo desagradecidos que eran los niños y cómo yo los estaba lavando el cerebro. Le grité con pereza, diciéndole que en realidad no les importaba lo suficiente como para estar agradecidos con una madre infiel. Casi se tropezó al escuchar eso. El punto de quiebre llegó durante una reunión de padres y maestros en la escuela de Charlotte. Mi exesposa y yo habíamos sido invitados y era la primera vez que estábamos en la misma sala desde su visita improvisada a la casa. Se veía tan arreglada como siempre, pero su sonrisa vaciló cuando ni Carter ni Charlotte la reconocieron. Después de la reunión me acorraló en el pasillo, dijo que no podía creer que yo estuviera permitiendo que los niños la trataran como a una extraña. Insistió en que los había vuelto contra ella y que les estaba alimentando una narrativa en la que ella era la villana. No me contuve, le dije que los niños no necesitaban mi ayuda para ver la verdad, la habían vivido. Recordaban las noches en que ella estaba fuera con su amante mientras yo intentaba explicarles por qué mamá no estaba en casa para la cena. Ella priorizó su felicidad sobre su estabilidad. Respondió bruscamente diciendo que no era traición, solo una elección que había hecho por su felicidad. Creía que Carter y Charlotte eran demasiado jóvenes para comprender las complejidades de las relaciones adultas y su tono implicaba que esas complejidades debían excusar todo, su aventura, las mentiras y el caos que causó. Le dije que se estaba engañando a sí misma si pensaba que no entendían. Los niños quizás no captan cada detalle, pero ven lo suficiente para saber cuando alguien ya no está interesado en ellos. Carter recordaba las veces que ella se perdió sus partidos de fútbol incluso antes del divorcio con excusas endebles sobre el trabajo. Charlotte recordaba cuando su madre olvidó su obra de teatro escolar mientras estaba de viaje de fin de semana con su nuevo novio. Dejé claro que no tenía que decir una palabra para volverlos contra ella, sus acciones hablaban por sí solas, pero mi exesposa se negó a escucharlo. Me llamó cruel, me acusó de mantener a los niños alejados para castigarla. Me reí con amargura, si acaso yo me había esforzado al máximo para darle oportunidades de reparar la relación. Le recordé las múltiples veces que animé a los niños a visitarla o a escucharla, solo para que ella cancelara planes o llegara tarde, priorizando a su nuevo novio sobre ellos. Al principio su voz se volvió más baja pero más afilada, afirmó que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para arreglar las cosas. Ahora quería que yo interviniera, que razonara con ellos y que les recordara que ella seguía siendo su madre. Me negué rotundamente, le dije que las relaciones no podían comprarse, ni con regalos lujosos ni con disculpas forzadas. Si quería su perdón, tenía que empezar por reconocer sus errores y mostrar un esfuerzo constante en lugar de simplemente decir que lo hizo por felicidad. Eso la desató, me acusó de creerme superior, de fingir ser perfecto mientras usaba a los niños para castigarla. Exigió saber qué clase de padre era yo, permitiendo que mis hijos cargaran con tanta ira y amargura.
Le dije que era el tipo de padre que se queda, el tipo de padre que aparece todos los días en medio del caos y la angustia que ella dejó atrás. Al final le devolví sus propias palabras, le dije que los niños estaban priorizando su felicidad sobre ella y que simplemente no entendía las complejidades de ser un niño. Se puso pálida con eso. Fue agotador repetir los mismos argumentos. Carter y Charlotte tenían todo el derecho de sentirse como se sentían y no iba a dejar que ella me manipulara para fingir lo contrario. También necesitaba decir gracias a todos ustedes por su inmenso apoyo. Es cierto lo que dicen de que los extraños pueden ser más comprensivos que tu propia familia. Actualización 3. Los niños habían estado callados por un tiempo. Carter, siempre el más expresivo, se había volcado en sus estudios y deportes, mientras Charlotte se ocupaba con su cuaderno de dibujo, creando ilustraciones intrincadas que rara vez compartía con alguien. Una tarde, mientras nos sentábamos juntos en la sala, yo en el sofá con una taza de café, Carter tirado en la alfombra y Charlotte en un sillón, finalmente rompieron el silencio. Comenzó con una pregunta casual de Carter sobre la vida de su madre ahora. ¿Vivía en una casa grande? ¿Era su esposo realmente tan rico como la gente decía? Respondí con calma explicando que sí, su nueva vida era cómoda, pero que el dinero no siempre significaba felicidad. Les dije que aunque no podía hablar por ella, lo que me importaba era que se sintieran seguros y amados aquí. Carter frunció el ceño y preguntó por qué se había ido si ya tenía todo lo que necesitaba antes. Su tono no era de enojo, solo de desconcierto, como si intentara resolver un problema de matemáticas sin solución clara. Charlotte, hasta entonces callada, levantó la vista de su cuaderno de bocetos y dijo que era porque no nos quería lo suficiente. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que mostré, pero rápidamente la tranquilicé, asegurándole que las decisiones de su madre no tenían nada que ver con cuánto los amaba. Charlotte no pareció convencida. Carter permaneció en silencio un rato antes de finalmente hacer la pregunta que no había visto venir: ¿cómo me había sentido cuando su madre me engañó? La habitación pareció encogerse mientras el peso de sus palabras llenaba el aire. Tomé una respiración profunda buscando el equilibrio adecuado entre la honestidad y la suavidad. Les dije que al principio dolió más de lo que podía describir. Cuando amas a alguien y confías en esa persona con tu vida, descubrir que ha roto esa confianza se siente como un golpe en el estómago. No se trataba solo de perder a una pareja, era darme cuenta de que la vida que habíamos construido no era tan sólida como pensaba. Les expliqué que con el tiempo el dolor se desvaneció y fue reemplazado por determinación. Me enfoqué en asegurarme de que tuvieran lo que necesitaban y que nunca sintieran que estaban atrapados en medio de problemas de adultos. Les dije que aunque su madre me había lastimado, eso no significaba que no pudiera cambiar o intentar ser mejor, pero que estaba bien sentirse enojados o confundidos. Carter me preguntó si todavía la amaba. Hice una pausa antes de responder, queriendo ser lo más sincero posible. Les dije que el amor no desaparece de la noche a la mañana, pero cambia. Ya no la amaba de la misma manera porque el amor y la confianza van de la mano. Una vez que la confianza se fue, el amor se desvaneció en otra cosa, tal vez respeto por los años compartidos o quizás solo un deseo de que encontrara su propia felicidad lejos de nosotros. Carter dudó antes de hacer la pregunta que sabía que venía: quería saber si estaba mal sentirse tan enojado con su madre. Su voz temblaba, como si temiera que mi respuesta confirmara lo peor de sí mismo. Le dije que la ira era un sentimiento normal, especialmente cuando alguien a quien amas y en quien confías te decepciona. No lo hacía una mala persona sentirse herido o traicionado. Lo que importaba, expliqué, era cómo manejabas esos sentimientos. Estaba bien estar enojado, pero no estaba bien dejar que esa ira te consumiera o dictara tus acciones. Charlotte intervino después, con una voz más pequeña de lo usual, preguntó si los convertía en malas personas odiarla. Esa pregunta me golpeó fuerte porque no era el tipo de cosa con la que un niño debería lidiar. Tuve que elegir mis palabras con cuidado. Les dije que odiar era una palabra poderosa y no algo que debía tomarse a la ligera. Les dije que estaba bien no sentir amor ni calidez hacia su madre en ese momento, pero que odiarla no era algo que quisiera para ellos. El odio podía convertirse en un peso que cargarían y solo los haría sentirse más pesados con el tiempo. Les expliqué que no tenían que perdonarla de inmediato ni nunca, pero que tampoco tenían que permitir que sus acciones definieran la manera en que vivían sus vidas. Charlotte asintió pensativa, pero Carter parecía escéptico. Ella me preguntó si yo todavía odiaba a su madre. Eso me tomó desprevenido. Miré a ambos y admití que había estado muy enojado con ella por mucho tiempo. Les dije que no iba a mentir diciendo que la había perdonado por completo, pero que había aprendido a dejar ir la ira porque no me hacía ningún bien. Luego, como si lo hubieran planeado,
Ambos me lanzaron una pregunta que no esperaba, querían saber si alguna vez me volvería a casar. Parpadeé, sintiendo que mi mente se quedaba en blanco un momento. El matrimonio no era algo que hubiera considerado desde el divorcio, pero claramente era algo en lo que ellos habían estado pensando. Carter insistió, preguntando si alguna vez querría encontrar a alguien más con quien pasar mi vida. Antes de que pudiera responder, Charlotte intervino preguntando si actuaría como su madre si me volvía a casar. Esa pregunta casi me dejó sin aliento. Me miró con ojos grandes, buscándome, esperando seguridad. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mientras reunía mis pensamientos. Les dije con honestidad que no sabía si alguna vez me volvería a casar, pero que si lo hacía podían confiar en que mi amor y lealtad hacia ellos nunca cambiarían. Le dije a Charlotte que nada en el mundo podría hacerme abandonarlos ni poner a otra persona antes que a ellos. Charlotte pareció relajarse un poco, pero Carter seguía pensativo. Me preguntó cómo podía estar tan seguro y le dije que ser su padre era el papel más importante de mi vida, y que pasara lo que pasara eso nunca cambiaría. Les recordé que las acciones hablan más que las palabras y que esperaba que hubieran visto lo suficiente en mí como para creer que siempre tendría sus espaldas. Charlotte preguntó si alguna vez me arrepentí de casarme con su madre. Esa pregunta me apretó el pecho, pero le dije que sin ese matrimonio no los tendría a ellos, y que ellos eran lo mejor que me había pasado. Con el tiempo las preguntas disminuyeron y la tensión en la sala empezó a disiparse. Pude ver cómo procesaban todo lo que hablamos. Les recordé que estaba bien tener sentimientos complicados sobre su madre y que no tenían que resolverlo todo de inmediato. Les dije que si alguna vez querían volver a hablar de eso, siempre estaría allí para escucharlos. Carter asintió lentamente como procesando mis palabras. Charlotte no dijo nada, pero se subió al sofá a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. Ese pequeño gesto se sintió como una victoria. Después de esta conversación necesitaban saber que sus sentimientos eran válidos y que no estaban solos para navegar esta situación tan dolorosa y confusa. Yo no tenía todas las respuestas, pero los tenía a ellos y eso era suficiente. Actualización 4. Era una mañana de domingo cuando noté que un coche se detenía frente a la casa. No necesitaba ver quién estaba dentro para sentir la pesadez que se instalaba en mí. Mi exesposa Danielle estaba bajando y, para mi disgusto, su madre venía justo detrás. Era como una tormenta que se acercaba, ruidosa, invasiva e imposible de ignorar. ¿Pero por qué en domingo? Suspiré profundamente. Danielle ni siquiera se molestó en llamar antes para preguntar si estaba bien visitar, y mucho menos para traer a su madre. Los niños, Carter y Charlotte, estaban en la sala ocupados con sus rutinas de fin de semana. Charlotte estaba absorta en su cuaderno de dibujos y Carter mezclaba música. Salí antes de que pudieran tocar, con la esperanza de evitar un drama innecesario. Danielle no perdió tiempo en exigir ver a los niños, afirmando que había venido a arreglar las cosas. Su madre, una mujer igualmente combativa con talento para incomodar a todos, miró alrededor del jardín con una mueca, murmurando algo sobre lo descuidado que todo parecía desde que Danielle se fue. ¡Qué tontería! Yo era quien mantenía las cosas incluso cuando Danielle estaba allí. Me costó cada gramo de autocontrol no estallar en ese momento, pero me negué a dejar que aquello se convirtiera en una pelea a gritos. A regañadientes las dejé entrar, advirtiendo a Danielle que ese no era el momento ni el lugar para hacer teatro. Dentro, Carter y Charlotte se congelaron al ver a su madre y a su abuela en la puerta. El agarre de Charlotte sobre su lápiz se endureció, mientras la expresión de Carter se oscurecía como una nube de tormenta. No la saludaron, ni siquiera se movieron de sus lugares. Danielle trató de restar importancia a su reacción fría diciendo que entendía que estuvieran molestos, pero que necesitaban madurar y actuar con civismo. Su madre, sin embargo, no fue tan diplomática, empezó a sermonearlos de inmediato lanzándose en una diatriba sobre el respeto, los valores familiares y cómo los niños de hoy no entendían los sacrificios que hacían los padres. Carter fue el primero en estallar, su voz era calmada pero sus ojos fríos cuando le preguntó a su abuela si le había enseñado a Danielle a engañar a su padre. La pregunta atravesó la sala como un cuchillo, dejando a Danielle y a su madre sin palabras. Por un momento incluso me sorprendió a mí. Carter continuó con el mismo tono calmado pero cortante, preguntando si mentir y abandonar a la familia eran lecciones que se transmitían de generación en generación. Miraba directamente a su abuela, su teléfono ahora olvidado sobre la mesa. El peso de sus palabras dejó a Danielle y a su madre sin saber qué responder. Danielle intentó defenderse diciendo que había cometido errores pero que no merecía tal nivel de falta de respeto. Su madre intervino llamando a Carter y a Charlotte mocosos desagradecidos que no tenían idea de lo que su madre había hecho por ellos. Eso fue lo peor que pudo decir.
Inmediatamente le ordené que se callara, le dije que eran mis hijos de quienes estaba hablando y que podía usar ese lenguaje con los nuevos hijos de su hija. Carter se levantó, su voz subiendo, para decirles que ya no eran bienvenidas allí. Dijo que desde que Daniele se divorció de su padre, ya no era su madre y que su madre tampoco era su abuela, que eran solo unas extrañas, extrañas que no tenían derecho a sermonearlo sobre respeto cuando ni siquiera podían practicarlo ellas mismas. Charlotte añadió que no necesitaba una madre que pensara que el dinero podía reemplazar la lealtad o el amor, y que ciertamente no necesitaba una abuela que alentara un comportamiento tan egoísta. Su voz se quebró un poco, pero la ira en sus palabras era inconfundible. Me sorprendió escuchar a Charlotte hablar así, parecía que no había nada que reparar en un futuro cercano. Daniele, visiblemente sacudida, trató de atacar culpándome, afirmando que yo había envenenado sus mentes. Carter la interrumpió diciendo que su enojo no se trataba de mi influencia, sino de sus acciones. Le recordó que ella había tomado sus decisiones y que ahora tenía que vivir con las consecuencias. Mi suegra, ahora visiblemente furiosa, llamó a Carter mocoso y respetuoso y le dijo a Charlotte que estaba siendo dramática. La respuesta de Charlotte fue feroz. Esta vez le preguntó a Daniele si siquiera sabía qué tipo de madre necesitaban. Les dijo a ambas que ella y Carter habían terminado de explicarle sus sentimientos, que eran felices con su padre y que no necesitaban personas tóxicas fingiendo que les importaba. Daniele intentó un último esfuerzo, suplicándoles que la dejaran arreglar las cosas. Carter la detuvo con firmeza diciendo que no querían ser arreglados, querían que se fuera. La tensión en la sala era insoportable. Para entonces la madre de Daniele se volvió hacia mí acusándome de orquestar toda la situación. Esta vez no me contuve, les dije que si ellas no podían respetar los límites que mis hijos habían establecido entonces no tenían nada que hacer allí. Les dije a ambas que se marcharan. Daniele protestó alzando la voz, tratando de argumentar que no era justo, su madre la respaldó, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar. Les dije que salieran antes de que llamara a alguien para escoltarlas. Su madre murmuró algo entre dientes, pero no me importó lo suficiente como para escucharlo. Cerré la puerta con firmeza detrás de ellas y me giré para encontrar a Carter y Charlotte allí parados, aún tensos pero aliviados. Ambos me agradecieron por defenderlos y les dije que siempre estaría de su lado sin importar lo complicado que se pusiera todo, que estábamos en esto juntos. Creo que esta va a ser mi última actualización, las cosas entre nosotros no se van a resolver pronto, si es que alguna vez lo hacen. Actualización 5, muchos de ustedes me pedían una actualización sobre lo que estaba pasando. La verdad es que sus intentos de acercarse a los niños han disminuido significativamente y su madre no ha vuelto a visitar ni a contactar desde la última vez que apareció aquí. Los niños están bien y yo también.